Si quieres registrar toda la información de tus facturas de compras solo haciéndoles una foto, con inteligencia artificial y AppJit, quédate en el vídeo. Simplemente subimos la factura, esperamos unos segundos, actualizamos nuestra aplicación y nos aparece toda la información de todas las facturas. Y además recuerda que doy servicio de asesoría y desarrollo de aplicaciones en AppJit. También te invito a que visites mi página web appjit.es, donde puedes seguir aprendiendo con los cursos online gratuitos que tienes a tu disposición. Bueno, lo primero que vamos a hacer para crear nuestra aplicación que nos registre automáticamente las facturas de compras es crear la hoja de cálculo. Vamos a nuevo, hoja de cálculo de Google. Vamos a crear una hoja de cálculo que la vamos a llamar pues registro de facturas. Como saben, este nombre es el que va a coger la aplicación después cuando la generemos. Registro facturas, ¿vale? Vamos a crear dos tablas. Uno que se va a llamar facturas y otra que se va a llamar subida de facturas, ¿vale? En la de facturas, como yo esto lo tengo hecho ya, voy a copiar los campos que tengo aquí y estos son los campos que le vamos a poner a la hoja factura. El nombre del fichero, proveedor, número de factura, fecha, concepto, cantidad, precio, total, línea y un campo donde vamos a poner que ya se ha enviado y entonces cuando volvamos a generar una nueva no se nos va a hacer todo de nuevo. Vale. Bueno, en la hoja subida de facturas simplemente vamos a poner el nombre y el campo factura. Vale, ya tenemos las dos hojas que vamos a necesitar. Como ven, es una aplicación sencillita, simplemente para ejecutar la tarea que necesitamos. Nos vamos a ir a extensiones, AppJit y crear una aplicación. Vale, esto nos va a generar automáticamente la aplicación. Vale, ya la ha generado. Ahora nos vamos aquí a las tablas. Tenemos solo la primera de las hojas del Google Sheet, porque siempre nos pone la más a la izquierda, y vamos a añadir la otra hoja que creamos de estas dos, ¿no? Las facturas y subida de facturas, y entonces ya tenemos las dos. La subida de facturas, en esta de factura le vamos a poner un tipo imagen, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando vayamos aquí a subir la factura nos deje adjuntarla o hacerle una foto a la factura, ¿no? Entonces le damos aquí a guardar. En facturas, pues a lo mejor la fecha la pondríamos como tipo date, el concepto texto, esto como number, la cantidad, el precio como price, lo que siempre solemos hacer cuando creamos una aplicación de AppJit, ¿no? Configurar los tipos de campos y en este caso también el fichero va a ser la clave principal. Bueno, pues ya tendríamos las tablas. Ahora nos vamos a ir a crear las vistas, aunque ya nos la ha hecho automáticamente, la subida de facturas y la factura. Entonces, en esta tabla se nos van a guardar los datos que capte de la imagen y aquí simplemente vamos a realizar la subida de imágenes. Vale, entonces tenemos aquí las facturas, que aquí nos van a ir saliendo los datos de la factura, y en subida de facturas pues vamos a ir dándole aquí, vamos a poner un nombre, imagen y vamos a adjuntar la factura, y por medio de la inteligencia artificial nos va a sacar los campos de esa factura y nos los va a poner en la tabla, ¿vale? Entonces cuando nosotros subamos la factura, cogemos el fichero de la factura, lo juntamos aquí, le ponemos prueba, pues, y le demos a guardar, se nos va a guardar en la carpeta esta subida facturas imágenes, que la crea por defecto el AppJit, ¿vale? Aquí ya tenemos el fichero de la factura, ¿vale? En esta carpeta, el ID de esta carpeta se la vamos a tener que dar al script de AppScript para que sepa de dónde tiene que ir a buscar la factura, ¿vale? Los ficheros de la factura. También le tenemos que dar el ID de la
de la hoja de cálculo. Los IDs se cogen de aquí, de las rutas de Google Drive, ¿vale? Aquí este sería el ID de la hoja de cálculo y este sería el ID de la carpeta, ¿vale? Y luego tenemos la hoja, o sea, la aplicación que ya la hemos creado. Vamos a darle a guardar y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos aquí a otra pestaña y vamos a irnos al editor de app script. Tendríamos que escribir script y ya me sale script.google.com. Nos vamos ahí. Y entonces aquí tenemos que crear un script que ya yo lo tengo creado anteriormente, pero tendríamos que crear uno. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle registro de facturas para que sea diferente. Registro de facturas. Y aquí simplemente tenemos el script creado y no tenemos código todavía, ¿vale? Aquí tenemos que poner el código del app script que nos va a hacer la conexión de AppSheet con, realmente de Google Sheets con la inteligencia artificial de Gemini. Vale, para poder conectarnos con Gemini tenemos que irnos a Google Cloud. Vale, Google Cloud es esta página, sería poner en Google Cloud, Google Cloud y normalmente te llega aquí. Entonces simplemente tendrías que entrar a la consola, ir a mi consola, ¿vale? Y entonces ya te llegaría a lo que yo tengo aquí, más o menos, ¿no? Vale, entonces en Google Cloud tenemos que crear un proyecto, ¿vale? Yo tengo aquí el proyecto que se me ha cargado, pero si yo me voy y pincho aquí, tenemos que decirle proyecto nuevo. Esto realmente no voy a entrar en detalles máximos porque sería interminable porque hay muchos detalles que configurar, pero realmente nos podemos ayudar con la inteligencia artificial, preguntarle y realmente tampoco es que tenga tantas cosas que hacer, pero sí hacerlo desde el principio sería un poco de lío. Pero bueno, que simplemente lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que crear un proyecto y dentro de ese proyecto irnos a las APIs y servicios y habilitar las que necesitemos. En este caso vamos a necesitar la Vertex AI API y la Generative Language API, ¿vale? Estas dos tenemos que tenerlas habilitadas y con una serie de permisos, ¿vale? De todas formas ya les digo que con el ChatGPT y con Gemini sobre todo también nos puede ayudar mucho a configurar todo esto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar la conexión. Tenemos el app script, ¿vale? Que realmente yo había creado pero realmente el que vamos a usar o sea, yo tendría simplemente que copiar todo esto y pegarlo en este código, ¿vale? Pero como ya lo tengo hecho, pues no lo voy a hacer. Simplemente vamos a ver cómo se hace la conexión desde AppSheet al app script que nos va a conectar. Pero este lo vamos a cerrar y el que vamos a usar es este, donde yo tengo el código ya. Ven, aquí en el código tenemos el ID del proyecto de Google Cloud, tenemos el ID de la carpeta, tenemos el ID de la hoja de cálculo, tenemos el nombre de la hoja donde vamos a almacenar la información y luego tenemos el ID del fichero JSON que nos sirve para conectar con Google Cloud. Pero vamos, que eso ya lo veremos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es cómo configurar esto en la aplicación nuestra que tenemos, ¿vale? Simplemente cuando tú creas un script de esto, para que puedas acceder desde webhook de AppSheet, pues tienes que implementarlo, pinchar en implementar, nueva implementación. Tendrías que poner aquí la descripción. Esto lo dejaremos así, ejecutar como yo y que tiene acceso cualquier usuario, ¿vale? Y le daríamos a implementar. Vamos a crear una conexión aquí nueva que se va a llamar YouTube para saber qué es la que estamos grabando ahora mismo, ¿vale? Y YouTube
y le decimos cualquier usuario, le damos a implementar y nos va a salir una URL, que esta es la URL que yo tengo que copiar para configurar en AppSheet el webhook, ¿vale? Entonces nos vamos a ir aquí a los bots y vamos a decirle create my first automation, ¿vale? Creamos un bot porque vamos a crear un bot que cuando haya un cambio en subida de facturas me ejecute, crear a new step. Tengo que crear esto que es para que cuando hay algún cambio en subida de facturas me ejecute este paso. Y este paso le vamos a poner que es un call a webhook, ¿vale? Entonces, aquí lo dejamos, esto lo dejamos por defecto. En la URL ponemos la dirección o la URL que hemos copiado aquí en el proyecto de AppScript, ¿vale? Y nos vamos aquí y le damos a guardar, ¿vale? En esto le vamos a poner post, ¿vale? En el método http post. Y básicamente no tenemos que escribir nada más, porque nosotros con este webhook no vamos a mandarle ningún parámetro a AppScript, sino lo único que vamos a hacer es como dispararlo, ¿vale? Que se ejecute el AppScript, ¿vale? Entonces vamos a darle a guardar y lo que vamos a hacer es eliminar. Tenemos aquí, claro, nosotros tenemos la hoja de cálculo, el ID que yo tengo en esta hoja de cálculo es el ID de la otra hoja que yo había usado en la otra aplicación. Entonces, en este caso, yo tendría que copiar este ID de aquí y pegarlo en el script, que sería este. Vale, entonces le tengo que dar a guardar y es importante que cada vez que hacemos alguna modificación tendríamos que ir nueva implementación. Y entonces ahora le vamos a poner YouTube 2, implementar. Y ahora tendríamos que copiar esto y volver a la aplicación y cambiar la URL. Es decir, cada vez que tú cambias algo en el fichero en el script, pues tienes que volver a implementar y copiar la URL al webhook. Ya tiene la información correcta. Y si nos vamos aquí a registro de facturas, todavía no hay nada. Como ya he subido una factura, pues ahora voy a eliminar esta y voy a subir, a ver, aquí, y voy a subir de nuevo la misma factura, ¿vale? Para que ya se dispare el script. Vamos a ponerle prueba, guardar, vale, ya tiene, como ya existe prueba, pues le vamos a poner prueba 2, guardar, y claro, aquí ahora nos caería el fichero de la factura y ahora supuestamente tiene que haberse ejecutado este script. Y eso sí, esto normalmente suele tardar un par de segundos en procesar toda la información y guardártela en la hoja de cálculo. ¿Ves? Ya lo está haciendo. En este caso te ha puesto toda la información de las líneas y todo, ¿vale? Y como ven, pues nos ha funcionado perfectamente el webhook. Bueno, y para explicarles un poquito más cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial de Gemini, vamos a entrar en Google en una cuenta nueva que no tengo nada configurado y vamos a ir a Google Cloud, ¿vale? Console. Entonces, Google Cloud, entras y pues te explica lo que puedes hacer, las pruebas y tal. Si le dices empezar gratis, pues siempre te va a pedir una forma de pago para que cuando se termine el periodo de prueba
te vayan a cobrar, ¿ves? Por ejemplo, yo aquí le doy a aceptar ahora. Vale, entonces siempre te va a pedir un nombre, una dirección, una forma de pago, entonces le tienes que meter aquí todos los datos y una vez que le metes todos los datos de tu información, tu nombre, tu dirección y la forma de pago, pues una tarjeta de crédito, ya te vendrías aquí a lo que yo tengo aquí en la otra cuenta. Y aquí en esta página, al lado del logotipo de Google Cloud, tenemos el proyecto que tenemos seleccionado. Yo tengo My First Project, que es el que te ponen de prueba, y luego tengo este que fue el que yo hice, ¿vale? Dentro del proyecto, estando dentro del proyecto aquí, pues nos iríamos a las APIs y servicios y aquí tendríamos que habilitar las APIs que necesitemos. En este caso, para hacerlo de la factura necesitamos el Vertex AI API y el Generative Language API, ¿vale? Que se supone que si tuvieras que habilitar algo, pues tendrías que darle a la API que quieres habilitar y ya se te habilita, ¿vale? En este caso, si no la quieres, pues le das a inhabilitar API y ya se te quita, ¿no? Pero en principio lo que tenemos que hacer es habilitar las API para que podamos usarlas, ¿no? Entonces ahora si me vengo aquí a API y servicios, pues me salen las que tengo habilitadas y estas serían las APIs que yo necesitaría, ¿no? Y luego pues también tienes que irte a la parte esta de IAM y administración y aquí también tienes que darle los permisos al proyecto, ¿vale? Que sería pues básicamente a las instancias que te salen aquí tendrías que venir aquí a editarlas y añadirle los roles según el proyecto que necesitas. En este caso pues tienes el editor de Document AI, que al principio lo intenté hacer todo esto con Document AI, pero me di cuenta de que no era lo que yo buscaba. Y entonces le puse también el rol editor y el rol de usuario de Vertex AI. Y entonces con esto pues ya logré que conectara con el App Script y gracias a eso pues conseguimos entrar en que nos devuelva la API de Gemini, nos devuelva la información de la factura, pero tenemos que trabajar bien el prompt para que nos devuelva bien la información.